Muy buenas a todos amigos, espero que todos se encuentren bastante bien. Y así como acaban de leer en el título del video, hoy finalmente he terminado la parte final de la batalla entre los 7 pecados capitales en contra del rey demonio Celdris. Aunque antes de comenzar, como ya es costumbre, quiero aclarar que este video lógicamente va a contener spoilers, ya que este es un resumen basado en el manga de lo que veremos próximamente en el anime. Por lo que si no quieres enterarte de lo que va a pasar más adelante, te aconsejo dejar este video para otra ocasión. Así como también te aconsejo que si quieres entender mejor este video, vayas a ver la primera parte, ya que este resumen va a comenzar justo en donde terminó ese último video. Y ya por último quiero mencionar que si veo que este video recibe mucho apoyo de su parte, próximamente estaré trayendo el resumen final de la cuarta temporada, que es la batalla de los 7 pecados capitales y Arthur en contra de Cat Paluk. Así que déjenme su opinión en los comentarios si es que les gustaría que suba ese resumen. Pero bueno, ya no quiero hacer más larga esta introducción y ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos. Vamos a comenzar esta historia justo en el momento en el que llegaron los 7 pecados capitales a la batalla contra el rey demonio, en donde estos le mencionaban a Meliodas que por qué ponía esa cara, ya que estos podían echarle una mano para salvar a Celdris. Aunque Meliodas, con una expresión de molestia, les diría que esta pelea no tenía nada que ver con ellos, así que regresaran ahora. Entonces Van le pregunta que si acaso había regresado del purgatorio solo para cometer suicidio con la princesa o que si lo había hecho para vivir junto a ella. Algo que dejaría pensando a Meliodas, pues este les dice que el rey demonio ahora era más poderoso que nunca. Y a pesar de que los 7 pecados capitales trataban de convencer a Meliodas de ayudarle en su pelea, Elizabeth le menciona a Diane que Meliodas amaba a los 7 pecados capitales y por ese motivo no quería involucrarlos más. Aunque King le diría que si quiere que esto tenga un final feliz, lo mejor sería que pelearan todos juntos. Y finalmente Meliodas terminaría aceptando su ayuda, agradeciéndoles a todos. Aunque en ese momento aparecería el rey demonio, diciéndoles que él era muerte y terror, además de un dios. Y este comenzaría a convertir los restos de la Indura en fuegos de ira y odio para destruir a sus enemigos. Aunque cuando estos fragmentos estaban a punto de impactar a los pecados capitales, Merlín usaría su teletransportación para hacer que estos impactaran al rey demonio, aunque lograría salir ileso debido a que recuperó su magia del gobernante. Después veríamos que el rey demonio se dispondría a atacarlos de nuevo, y esta vez Elizabeth trataría de dañarlo con un ataque de sanación, por lo que el rey demonio desactivaría su habilidad mágica, aunque antes de eso, Merlín aprovecharía para dañarlo rápidamente con sus ataques mágicos. Y entonces esta le menciona a Gowther que iban a mantener ocupado al rey demonio, así que usara su magia para entrar en su mente junto a Meliodas y así pudieran separar a Celdris. Aunque luego de escuchar esto el rey demonio se dispondría a atacarlos rápidamente, diciéndoles que no lo iba a permitir, y este comenzaría un breve combate en contra de Van, Meliodas y King. Aunque para la sorpresa de todos, en el momento en el que la batalla se estaba tornando más complicada, aparecería un personaje que nadie se esperaba. Y es que el papucho Escanor había llegado a ayudar en la pelea, esto después de que había recuperado la gracia del sol. Y a lo lejos veríamos a Mael, quien probablemente haya traído a Escanor a la batalla, diciendo que ahora el destino de este mundo estaba sobre los hombros de los 7 pecados capitales. Después de esto veríamos cómo el rey demonio le acertaría un poderoso golpe a Escadios, aunque este lo contraatacaría con su ataque lanza sagrada de Escanor, mencionándole que ese ataque no era nada comparado a lo que le harían pasar. Y a partir de aquí comenzaríamos a ver un intercambio consecutivo de ataques entre el rey demonio y Escanor, quien este último menciona con el orgullo que todos le conocemos que hoy mataría a un dios, y mencionando también que no había una mejor batalla para el final de su vida. Entonces Skagot le dice a Gowther y al capitán que se apresuren a entrar al cuerpo de Celdris antes de que por accidente asesinara al rey demonio, quien tras escuchar las palabras de Escanor se molestaría y se abalanzaría contra él, aunque antes de que pudiera atacarlo, Van llegaría para patearlo.
Después King se uniría a la batalla, gritándole a Meliodas que fueran ahora y que ellos tratarían de detenerlo. Entonces veríamos que Meliodas y Gowther ya estaban a punto de entrar en la mente del Rey Demonio, aunque antes de irse, este les menciona que les agradecía mucho por toda su ayuda. Entonces veríamos que Meliodas y Gowther ya se encontraban dentro de la mente de Celdris y estos comenzarían a deambular con la esperanza de encontrarlo. Aunque antes de todo, Gowther le menciona que ese mundo era de Celdris y el Rey Demonio y que no debían tocar nada, ya que de lo contrario serían reconocidos como un intruso y serían expulsados, y que lo único que podían hacer era ofrecer su voz en su mente. Tras esto veríamos que Meliodas y Gowther finalmente encontrarían a Celdris, quien estaba en un estado inconsciente y siendo resguardado por una falsa Gelda, que lo más probable era una ilusión provocada por el Rey Demonio. Después de esto, nuevamente volveríamos a la batalla del Rey Demonio en contra de los pecados capitales, y a lo lejos se alcanzaría a ver a Gelda percatándose de la batalla, quien solo se preguntaría quiénes eran esos monstruos que se encontraban peleando. Aunque tras beber un poco de sangre que había caído cerca de ella, Gelda solo mencionaría que finalmente había encontrado a Celdris. Después de esto, nuevamente regresaríamos a donde se encontraban Meliodas y Gowther, en donde la falsa Gelda le estaba diciendo a Meliodas que era tan egoísta, pues ya había abandonado a Celdris 2 veces y que ahora solo quería salvarlo para su satisfacción personal, diciéndole que Celdris ya había encontrado la paz y no tenía derecho a despertarlo. Aunque Meliodas obviamente ignoraría sus palabras y comenzaría a gritarle a su hermano, quien terminaría despertando luego de escuchar sus palabras, preguntándole qué estaba haciendo en este lugar, a lo que Meliodas le diría que había venido a salvarlo. Entonces la falsa Gelda trataría de convencer a Celdris de que no lo escuchara, diciéndole que había sido Meliodas quien la había asesinado y que quería engañarlo de nuevo, y que ella era quien realmente lo amaba desde el fondo de su corazón. Pero tras escuchar esto, Celdris se percataría que esta Gelda era realmente falsa, ya que la verdadera Gelda nunca le diría algo así. Y entonces esta falsa Gelda, tras ser descubierta, comenzaría a desvanecerse, algo que también terminaría pasándole a Celdris. Pero de pronto comenzarían a aparecer muchas ilusiones de Celdris, y Meliodas, en un acto desesperado por salvar a su hermano, trataría de romper todas las ataduras que lo sujetaban para ayudarlo a escapar. Aunque antes de que pudiera cortarlas, Gowther se interpondría recibiendo el ataque de Meliodas, recordándole que no debía tocar nada en ese mundo y diciéndole que la única manera de salvar a su hermano era que reconociera al original de las ilusiones antes de desvanecerse y regresar al mundo real. Y después veríamos cómo Gowther despertaba en el mundo real, diciéndole al resto de los pecados capitales que Meliodas seguía en el mundo espiritual, pero que las cosas no iban del todo bien. También veríamos cómo el Rey Demonio ya se disponía a atacarlos, diciéndoles que ese era su recipiente y que no les iba a permitir hacer lo que les plazca. Pero para la sorpresa de todos, en ese momento aparecería Gelda, la amada de Celdris, quien aprovechó un descuido del Rey Demonio para morderlo y beber parte de su sangre. Y el Rey Demonio, tras percatarse de esto, terminaría sujetando a Gelda del cuello, diciéndole que si solamente había venido a morir, y este terminaría decapitándola en una de las muertes más brutales de Nanatsu no Taizai, para después decirle a los pecados capitales que lo disculparan por esta pequeña interrupción. Aunque después del susto que se habían llevado los pecados capitales y para fortuna de todo, veríamos cómo Gelda realmente seguía con vida, diciéndoles que nunca subestimen la habilidad regenerativa de un vampiro y que gracias a que bebió la sangre de Celdris, ahora se había fortalecido. Además de que le agradecería a los pecados capitales por su ayuda, ya que gracias a ellos pudo acercársele al Rey Demonio por la espalda y debido a esto ahora podría entrar al espíritu de Celdris mediante su sangre, algo que provocaría la preocupación del Rey Demonio. Después de esto, otra vez volveríamos al mundo espiritual, en donde Meliodas todavía seguía intentando encontrar al verdadero Celdris, preguntándose de qué manera podría distinguir al real. Pero Celdris solo le diría que por favor saliera de su cuerpo y asesinara a su padre, ya que este prefería eso antes de vivir con su cuerpo robado por él, y que también regresara para darle un mensaje a Gelda por él. Aunque Meliodas obviamente se negaría, diciéndole que Gelda lo estaba esperando para que él mismo se lo dijera. Y justo en ese momento, comenzaría a aparecer Gelda diciéndole que era verdad y que quería escuchar del mismo Celdris cualquier cosa que quisiera decirle y que era por esto que había venido para salvarlo. Y después veríamos cómo Gelda rápidamente identifica al verdadero Celdris, quien terminaría sorprendido preguntándose si realmente era ella, quien solo le dice que era de lo peor
pues no puede creer que no sepa si ella era real o era falsa. Aunque Celdrís solo le dice que no lo malentienda, pues era simplemente que no podía creer que ella estuviera en ese lugar. Después de esto, Meliodas le dice a Helda que era increíble y que cómo había conseguido distinguir al Celdrís verdadero, a lo que Helda le responde que si acaso él no podría hacer lo mismo si se tratara de Elizabeth, algo que Meliodas respondería en tono sarcástico que eso era correcto. Entonces Helda se dispondría a liberar a Celdrís, aunque antes de esto una voz mencionaría que no lo iba a permitir, ya que Celdrís era su recipiente. Y después veríamos cómo los Celdrís falsos comenzarían a cambiar a un aspecto tenebroso e intentarían atacar a Helda, aunque antes de que pudieran dañarla, Meliodas interpondría para protegerla, para después decirle a Helda que Celdrís lo necesitaba y a Celdrís decirle que esta era su oportunidad de ganarle al Rey Demonio. Después de esto, Meliodas acabaría rápidamente con todos esos Celdrís falsos, diciéndole a Celdrís que lo dejara actuar como su hermano por lo menos una vez, y diciéndole también que él era su único hermano en este mundo y que lo veía en el otro lado. Y tras ver desaparecer a su hermano, veríamos a un Celdrís bastante motivado, dispuesto a salir de ese lugar, aunque la voz de su padre le mencionaría que él era su recipiente y que nunca más volvería a ver a Meliodas, algo que Celdrís le respondería que entonces iba a derrotarlo. Después de esto regresaríamos al mundo real, en donde vemos cómo Ban, King y Escanor aún se encontraban peleando contra el Rey Demonio y estos se encontraban bastante dañados por el transcurso de la batalla. Aunque en ese momento Elizabeth le pide a Merlín que desactive el cubo perfecto, mencionando que no podía simplemente observar sin hacer nada, para después comenzar a sanar las heridas de Ban y los demás, quienes después de ser sanados continuarían con más fuerza su batalla en contra del rey. Aunque tras ver esto, se reflejaría la molestia del Rey Demonio y Elizabeth sería lanzada hacia los cielos por un torbellino creado por el lago mágico y esta estaba a punto de ser impactada por un trueno. Pero justo en ese momento, el Rey Demonio se percata que este trueno había sido reflejado, revelándose que fue gracias a Meliodas quien había regresado del mundo espiritual, quien le menciona a Elizabeth que lo disculpe por haberla hecho esperar. Y además le menciona al Rey Demonio que había llegado el momento de demostrarle el verdadero poder de los 7 pecados capitales. Luego de esto veríamos a Diane mencionando que Elizabeth había sido bastante valiente en querer ayudar en la batalla, y que si se comparaba con ella, esta lucía bastante patética, reflexionando y pidiéndole a Merlín que por favor la regresara a su tamaño de gigante para después comenzar a realizar la danza de Droll y mencionar que ella también era un miembro de los 7 pecados capitales. En este punto no se sabe con exactitud cuál fue el nivel que alcanzó Diane, pero se teoriza mucho que esta llegó a rondar un nivel aproximado de entre las 150 hasta las 200.000 unidades. Al observar esto, el Rey Demonio se percataría que esa era la danza de Droll y que era algo bastante molesto, por lo que se dispondría a atacarla, aunque justo en ese momento aparecería King para protegerla. Y después de esto, veríamos a Diane pidiéndole su fuerza a Droll para proteger a las personas que amaba, comenzando a realizar su técnica de creación de la Madre Tierra. Tras esto, Diane sorprendería a sus compañeros y demostraría un gran poder destructivo, con el cual comenzaría a atacar al Rey Demonio, quien poco podía hacer ante la furia de Diane, quien también le mencionaría al Rey Demonio que ella era una gigante solitaria que odiaba pelear, pero que ahora había renacido, y que ahora era la reina de los gigantes y que con la petición de Droll y por sus amigos los 7 pecados capitales, de ninguna manera iba a perder, además de que también lo hacía por su futuro con King. Entonces King, tras ser motivado por Ban, quien le dice que si acaso iba a dejar que una chica dijera más que eso, comenzaría a proponerle matrimonio a Diane, diciéndole que si vencían al Rey Demonio, se casara con él, lo que dejaría bastante sonrojada a Diane, quien terminaría aceptando de inmediato. Y tras todos los ataques de Diane contra el Rey Demonio y toda la destrucción causada, veríamos que la intención de Diane realmente había sido la de remover al Rey Demonio del lago mágico y así evitar que siguiera fortaleciéndose. Y para lograr esto, Diane lo lanzaría hacia una gigante plataforma que ella misma había creado, para que después Meliodas le diga a su padre que este lugar que parecía un cementerio sería su tumba, ya que los 7 pecados capitales iban a derrotarlo. Y no solo esto, pues el papucho Escanor tenía otra mala noticia para él, y era de que el mediodía ya había llegado. Y tras estas palabras veríamos cómo Escanor entraba en su modo T1, y el Rey Demonio le menciona que ya había visto esa forma antes desde el purgatorio,
y que si bien recordaba había derrotado a Meliodas y a Celdris en ese estado, además de que esto pintaba para hacer algo muy divertido, así que le dejara probar ese poder. Al ver esto, Diane le dice a Escanor que le dejarán ayudarle en la batalla, aunque Escanor respondería con un rotundo no, diciendo que ninguna interrupción iba a ser perdonada, pues finalmente había llegado el momento. En este punto a Escanor le voy a colocar un máximo de 700.000 unidades de poder, ya que este es capaz de pelear uno contra uno en contra del Rey Demonio, pero este no alcanzaría a derrotarlo en el lapso que dura esta transformación, por lo que con esto asumí que su nivel debe ser un poco inferior al del Rey Demonio. Y después de esto, comenzaríamos a ver una de las batallas más épicas de toda la serie, que sería Escanor en su modo T1 en contra del Rey Demonio, quien solo le dice a Escanor que saboree bien este poder, pues era el poder del mismo Rey Demonio, diciéndole que cómo se sentía, pues este poder superaba al de sus dos estúpidos hijos. Algo que Escanor le respondería con un poderoso golpe, diciéndole que no era más que una picazón, y tras ver al Rey Demonio de rodillas, solo le diría que lo decepcionaba, pues ni siquiera pudo sentir nada de sus golpes. Aunque el Rey Demonio se pondría de pie atacándolo, y diciéndole que su arrogante orgullo lo dejaba sin palabras, así que ahora mismo lo iba a callar. Entonces continuaría la batalla entre estos dos personajes, y los pecados se sorprenden de ver que el Rey Demonio estaba luchando a la par de T1, aunque Gowther menciona que el Rey Demonio definitivamente estaba sufriendo un gran daño, pero ahora el verdadero problema era que el tiempo estaba a punto de terminar. Después de esto, el Rey Demonio felicitaría a Escanor por haber sobrevivido tanto tiempo, diciéndole que nunca hubiera pensado que existiera un hombre en este mundo que pudiera hacerle frente, pero que este era el final del camino y que la victoria era suya. Y después le propinaría un poderoso golpe que parecía ser el golpe final, diciéndole que ya había pasado su minuto. Después de esto parecía que Escanor había sido derrotado, pero de pronto veríamos que no solamente no fue vencido, sino que este aún mantenía el modo T1 y había sido capaz de resistir el golpe directo del Rey Demonio. Tras esto los pecados se percatarían de lo que estaba pasando, preguntándose por qué Escanor aún mantenía el modo T1 si ya había pasado más de un minuto, a lo que Meliodas le responde que ahora Escanor no estaba utilizando la magia del Sunshine, pues este estaba consumiendo su propia energía vital, alcanzando así su transformación final, el T1 definitivo. Entonces Escanor continuaría peleando contra el Rey Demonio, que como dato gracioso tenía el brazo atorado en los abdominales de Escanor, que ahora estaba más mamadísimo que nunca. Aunque tras sentirse superado, el Rey Demonio atacaría a Escanor con poder mágico, diciendo que ya era suficiente de esta farsa. Aunque justo en ese momento, entraría Meliodas con el contraataque y con el resto de los pecados capitales para ayudar a Escanor, quien terminaría seriamente molesto, diciéndoles que ya les había dicho que no necesitaba de su ayuda. Aunque Meliodas se pararía frente a él todavía más molesto, preguntándole que qué estaba intentando hacer, estúpido bastardo, y que si quería quitarlo de enfrente, que lo hiciera a la fuerza, pues él no lo había invitado a los 7 pecados capitales solo para hacer cosas como estas. Tras escuchar esto, Escanor hablaría con Meliodas, recordándole todo lo que había hecho por él, pues de no haber sido por su ayuda nunca hubiera podido controlar y perfeccionar sus poderes, ya que antes lo hacían enloquecer, y que gracias a eso le había dado a él, quien se encontraba perdido en la soledad, un lugar a donde pertenecer, preguntándole si tenía idea de la felicidad que eso le había traído. Aunque justo en ese momento, el Rey Demonio interrumpiría esta emotiva escena invocando a una extraña criatura. Entonces Escanor saltaría para enfrentarla, diciendo que él se había hecho un juramento a sí mismo y que lo había mantenido desde ese entonces, que esa vida a la que una vez intentó renunciar, ahora la arriesgaría por sus camaradas, los 7 pecados capitales. Aunque después de esto, Meliodas se adelantaría diciendo que si él iba a arriesgar su vida por ellos, lo correcto era que ellos también arriesgaran su vida por él, para que después el resto de los pecados capitales le mencionen a Escanor que no estaba solo y que no lo había estado en mucho tiempo, y después podríamos ver que con un ataque combinado destruirían a esta extraña criatura de un solo ataque. Después de esto, Escanor comenzaría a nombrar a cada uno de sus compañeros diciéndoles que lo perdonen, pues ya era demasiado tarde para echar marcha atrás, así que en su lugar les iba a dar una orden a todos, y era de que por favor le permitieran el honor de luchar una última vez a su lado. Después de esto regresaríamos al mundo espiritual, en donde veríamos que Celdris estaba intentando ser engañado por el Rey Demonio, haciéndole repetir
las escenas de cuando Meliodas había traicionado a su clan. Aunque Celdris, quien ya había superado esas situaciones y había perdonado a su hermano mayor, atacaría a su padre diciéndole que si realmente creía que esas estúpidas ilusiones funcionarían en este punto, y que no importaba cuántas mentiras intentara Pilar, pues ya había tenido pruebas suficientes de dónde estaba realmente el corazón de Meliodas, y que era solo él quien había vivido engañado pensando que lo había hecho por un acto de traición. Entonces el rey demonio le diría que si realmente pensaba que él le quería hacer esto a su amado hijo, pero que si no podía entender los sentimientos de su padre, entonces solamente era un maldito tonto. Entonces el rey comenzaría a atacar a Celdris, quien solo respondería a los ataques diciéndole que nunca había sentido la más mínima muestra de cariño y que si estaba intentando algo como eso para engañarlo, realmente había caído muy bajo. Aunque el rey demonio le respondería que era bastante creído como su hermano y que si realmente pensaba que alguien como él podría sostener el poder del rey demonio. Aunque después de esto, Celdris atacaría a su padre diciéndole que ahora mismo podría ser inferior a él y a Meliodas, pero que ahora estaban en el mundo de los espíritus y que con los medios que tenía eran suficientes para acabar con él. Y que así como Meliodas tenía a alguien por quien daría la vida, él también tenía al único amor de su vida y nadie nunca iba a poder cambiar eso. Y entonces Celdris comenzaría a chocar espadas contra su padre, quien le dice que si en verdad creía que un debilucho que se ablandó por una mujer tenía posibilidades de derrotar al gran rey demonio. A lo que Celdris le responde que él nunca podría entender lo poderoso que alguien puede convertirse a través de la alegría de amar y de ser amado por alguien, y que ahora su orgullo se había arrugado y que el espíritu de su corazón era más débil y que la razón de eso era demasiado obvia, pues había sufrido una gran derrota con Meliodas y ahora el gran rey demonio estaba a punto de afrontar el fracaso en sus manos una vez más. Aunque el rey lo atacaría diciéndole que era absurdo que el rey demonio perdiera una vez más y que ni siquiera era capaz de ver lo que sucedía en el exterior como para decir eso. Aunque Celdris le dice que a pesar de todo él lo sabía, ya que éste confiaba en su hermano, a quien podríamos ver junto a los 7 pecados capitales luchando contra el rey demonio por unos momentos, para después de eso ver a Celdris utilizar la Ominum Nebula, con la cual terminaría derrotando a su padre, logrando así expulsarlo de su cuerpo. Después de esto regresaríamos al mundo real, donde veríamos cómo los 7 pecados capitales empezarían a observar cómo los mandamientos comenzaban a separarse del cuerpo de Celdris, y cómo Helda ya había despertado. Aunque justo después de que los mandamientos se separaran de Celdris, el rey demonio mencionaría que no dejaría ir a su recipiente y este trataría de tomar a Celdris nuevamente, pero este al final sería rescatado por Van. Después de esto, Meliodas felicita a su hermano por haber derrotado a su padre, aunque Celdris se encontraba muy agotado y este simplemente abraza a Helda, dándose cuenta Meliodas de que este era muy parecido a él. Después de esto vemos cómo los mandamientos vuelan hacia el cielo y estos empiezan a esparcirse por toda Britania, acabando incluso con los animales que habitaban los bosques. Pues según Merlín, ahora que habían sido rechazados por Meliodas y Celdris, el rey demonio intentaría convertir a Britania en su propio recipiente. Y al poco tiempo, veríamos que el rey demonio se había apoderado de Britania, alcanzando así un nuevo estado en el que suelen llamarle el rey demonio Britania. Entonces el rey demonio les gritaría que se rindan, ya que el pecado de oponerse a la voluntad del rey demonio era más grande que cualquier otro. Aunque lejos de pensar en rendirse, los 7 pecados capitales ya se estaban preparando para librar la definitiva batalla final, tras la motivación por parte de su capitán, y después vemos cómo estos se dirigen a atacar al rey demonio, quien los detiene utilizando una gran masa de oscuridad, en la cual parece aumentar en gran medida la gravedad. Pero gracias a una de las habilidades de Merlín, estos logran superar sus límites y escapar de la técnica del rey demonio, para que después estos lancen su mejor ataque y con otra técnica de Merlín combinar todas estas habilidades para que al final Meliodas los multiplique una gran cantidad de veces con el full counter, arrojándoselo finalmente a su padre y derrotándolo con esto, quien terminaría siendo destruido, pero antes de irse, este aparecería frente a Meliodas en lo que parecía un mundo espiritual, diciéndole que se arrepentiría de lo que acababa de hacer y que el ciclo de la luz y la oscuridad jamás iba a terminar, pero que seguramente él ya sabía esto, a lo que Meliodas le responde que claro que ya lo sabía, viendo así finalmente desaparecer a su padre. Y después de la derrota del rey demonio y tras la destrucción de los 10 mandamientos por parte de Meliodas,
Ahora llegaría uno de los momentos más tristes del anime, pues había llegado la hora de despedir a uno de los personajes más queridos del universo Nanatsu no Taizai. Y es que aquí veríamos a Escanor mencionar a sus compañeros que ya no podía moverse y que este era el final de su camino, aunque a pesar de todo no tenía ningún arrepentimiento en su vida y le agradece a sus compañeros por haberlo conocido, despidiéndose emotivamente de todos, pero más de su capitán Meliodas, pues este le dice que él había sido su salvador y su amigo del corazón, así como también le dice a Merlín que este siempre la había amado, y no por parecerse a Rosa, sino porque siempre lo había tratado sin ninguna diferencia de los demás. Aunque Merlín con una sonrisa le dice que no la sobreestime, pues esta solamente lo había visto como un objeto bastante interesante. Y tras una breve conversación con Merlín, al final Escanor les pediría que se alejen, pues esto podría ser peligroso. Pero en vez de hacer esto, Merlín se acercaría para besarlo, diciéndole que no podía corresponder sus sentimientos, pero como prueba de que vivió, quería guardar la huella del único hombre que la había amado. Y tras esto veríamos cómo Escanor finalmente perecería desvaneciéndose en el aire. Descansa en paz, Escanor, siempre te recordaremos como el humano al que le gustaba humillar demonios. Pero bueno amigos, hasta aquí ha llegado este resumen, creo que ha quedado bastante largo, aunque si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por el apoyo. No olvides suscribirte y dar like si te ha gustado el video, que eso me ayudaría muchísimo. Y como ya no tengo nada más que añadir, ahora sí me despido, nos vemos, hasta la próxima.